Marcos nos dirige ahora a otra escena. Hay un cambio de día, hay un cambio de lugar, es un cambio de escenario y nos presenta el que es el cuarto episodio de crítica hacia Jesús, de confrontación hacia Jesús. Ya lo habíamos mencionado antes, que hay 5 de estos episodios en el Evangelio de Marcos. Y ya los vimos los primeros tres episodios de confrontación. La primera vez cuando Jesús habló a un paralítico y le dijo, te perdono tus pecados. Esa fue la primera instancia donde surgió la crítica, la oposición. El segundo episodio sucedió cuando la gente vio que Jesús comía con pecadores y cobradores de impuestos. Él fue a la casa de Mateo y comió con él, y la gente no le pareció bien eso y lo criticaron, oposición. El tercer momento de oposición tuvo que ver ya no con Jesús y con sus palabras o sus actos, sino con los de sus discípulos. Más exactamente, con el hecho de que sus discípulos no ayunaban. Entonces eso también fue criticado. Ahora, el episodio de hoy, la cuarta crítica, también tiene que ver con los actos de sus discípulos, con las acciones de sus discípulos. Pero antes de continuar con el sermón, te invito a orar conmigo. Señor, tú hiciste que de las tinieblas brille la luz cuando creaste todas las cosas. Te ruego que de la misma manera ilumines nuestros corazones con la luz del conocimiento de tu gloria mediante tu palabra poderosa y preciosa. Amén. Amén. Vamos al verso 23 y el verso 24. La crítica tiene que ver con un día. El verso 23 comienza con esta indicación que era el sábado, que era el día de reposo. Y en ese día Jesús y sus discípulos estaban caminando y estaban de paso por el área donde la gente, los judíos, tenían sembradíos, habían sembrado campos de trigo. Y mientras caminaban, dice Marcos, los discípulos de Jesús comenzaron a arrancar espigas de trigo para obviamente ir comiendo. Este simple acto de arrancar espigas no pasó desapercibido ante la mirada aguda e inquisitiva de los fariseos. El verso 24 dice que los fariseos le dijeron a Jesús, fíjate, eh, ojo, este es un verbo imperativo, es un mandato, le están ordenando, mira, ¿por qué hacen estos en el día de reposo lo que no está permitido hacer? Ahora es bien importante entender de dónde sale este pensamiento de los fariseos. ¿Qué es lo que ellos están criticando? En la ley del Antiguo Testamento, en la ley de Dios, estaba ordenado que estaba ordenado el descanso en el séptimo día. Y el séptimo día, según como los judíos ordenaban el calendario, era el sábado. Por ejemplo, en el libro del Éxodo, leemos lo siguiente. Voy a leer Éxodo 31:15. Esto es una ley de Dios. Dice, 6 días se trabajará, pero el día séptimo es día de reposo consagrado a mí, dijo el Señor. Cualquiera que trabaje en el día de reposo será condenado a muerte. También leemos en el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 20, versos 8 al 11, lo siguiente. Te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Durante 6 días trabajarás y harás tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tu ciudad. O sea, ni los animales podían trabajar. Porque yo, el Señor, dice, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Éxodo 20, 8 al 11. Esos son los mandatos. Hay otros versículos más en el Antiguo Testamento donde encontramos este mismo mandamiento. No trabajar, descansar, honrar y respetar el día de reposo. En los días de Jesús, este mandamiento, el guardar el sábado, llegó a ser tan importante. Los judíos lo elevaron como un mandamiento superior a otros mandamientos. Por ejemplo, encontramos algunos escritos de algunos rabinos de esta época que llegaron a decir incluso que el verdadero Mesías no ha venido y que iba a venir solamente cuando todo Israel guarde el sábado. Así de importante llegó a ser este tema.
respecto a observar el día sábado, mucho, muy importante. Y en ese sentido era más conflictivo, por lo tanto, que el asunto del ayuno que vimos la semana pasada. Para ellos el ayuno era importante, pero el sábado, no trabajar en el sábado, era muchísimo más importante. Para los fariseos, de hecho, ellos habían escrito, tenían una serie de actividades, una lista de actividades, perdón, que según ellos no debían hacer en ese día. Y para los fariseos, los discípulos estaban cosechando, y cosechar era un trabajo en el día de reposo, según los fariseos. Como ya lo mencioné, ellos tenían un listado, de hecho, con 39 actividades que estaban prohibidas realizar en el día de reposo. Pero aquí hay un detalle muy interesante. La misma ley de Dios permitía explícitamente hacer lo que Jesús y sus discípulos estaban haciendo. Aquí quiero decir una cosa que es muy importante, queridos hermanos. A veces, cuando leemos el Nuevo Testamento, me he dado cuenta que muchos dicen que Jesús ha venido a romper la ley, que Jesús viene y dice, no, la ley del Antiguo Testamento no sirve, yo vengo a traer algo nuevo, algo fresco, por lo tanto nos rebelamos. Y muchos presentan a Jesús como el rebelde de su tiempo, como el, no sé, el primero en hacer rebelión, justicia social, pero no es así. Jesús fue un hombre que cumplió la ley, que obedeció la ley, que la cumplió a la perfección. De hecho, él está explicando lo que realmente la ley, para qué había sido escrita la ley y cuál era la intención, cómo se debía cumplir estos mandamientos. Jesús no rompió, no quebrantó la ley. De hecho, él dijo que él había venido para cumplir y que la ley debía cumplirse hasta en el más mínimo aspecto. Entonces, esa idea de que Jesús viene a romper la ley, viene a descartar la ley, es equivocada. Aquí vemos que Jesús no está rompiendo la ley y sus discípulos tampoco. En Deuteronomio, el libro de la ley del Antiguo Testamento, Deuteronomio, capítulo 23, verso 25. Te repito, Deuteronomio 23, 25, dice lo siguiente, escucha muy bien. Si entras en el trigal, en el campo de trigo de tu prójimo, podrás arrancar espigas con la mano. Sí podrás, dice, pero no podrás meter una hoz para cegar las espigas de tu prójimo. Aquí la misma ley está regulando lo que se puede y no se puede hacer en el día de reposo. Dentro de la ley, Dios le ordenó a su pueblo que debía hacer sobre todas las cosas compasivo. Este mandamiento tiene un principio detrás, la compasión. Dios dijo a su pueblo en la ley que ellos no debían cosechar todos sus campos, toda su cosecha, que ellos no debían acumular, sino que explícitamente debían dejar una porción sin cosechar, para que precisamente los viajeros, los extranjeros, los pobres que estaban de paso, aunque sea en día de reposo, pudieran sacar con sus manos espigas y comer, saciar su hambre, porque la compasión con el pobre, con el extranjero, con el que no tiene, es un mandamiento más importante que el mandamiento ritual de observar el día de reposo. Entonces, Jesús y sus discípulos no estaban cosechando, y ese es el error de los fariseos. Ellos no estaban cosechando un campo que habían sembrado, ellos no estaban trabajando. Ellos estaban abocados a la misión de Jesús, que era predicar las buenas noticias. Ellos iban de pueblo en pueblo y Jesús iba predicando el evangelio. Él iba enseñando en diferentes pueblos y él enseñaba como lo hacían los maestros en ese tiempo, de camino, caminando con la gente. A veces se detenía en un lugar y enseñaba desde un lugar. Muchas veces las barcas de los pescadores eran su púlpito, enseñaba de las barcas, pero muchas veces él enseñaba mientras caminaba. Entonces, en esta ocasión, obviamente ellos estaban caminando con Jesús y obviamente iban a sentir hambre. Por lo tanto, comenzaron a hacer aquello que la ley les permitía hacer, arrancar espigas y comer. Así que ahí vemos el error de los fariseos. Vamos a los siguientes versos, versos 25 al 28, porque la respuesta de Jesús es muy importante. La respuesta de Jesús a la crítica. Estos fariseos le dijeron, mira,
lo que hacen estos, lo que hacen tus discípulos. Están haciendo algo que no es permitido, algo que no es lícito. Esa es la palabra que ellos utilizaron. No es legal, no es legal, no está permitido por la ley hacer esto. La respuesta de Jesús en el verso 25 es esta. Él le responde con una pregunta. ¿Nunca leyeron? Ustedes que se dicen expertos en la ley, ¿nunca han leído su Biblia? ¿Nunca han leído la ley? ¿Nunca han leído lo que hizo David con sus acompañantes? Su gran héroe David, el rey David, en aquella ocasión que tuvieron hambre. Esa es la pregunta de Jesús. ¿No leyeron lo que hizo David cuando tuvo hambre? Esta historia que Jesús está hablando aquí se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 21. No es necesario que lo busques. En ese capítulo nos cuenta la Biblia que David estaba escapando junto con un grupito de hombres que eran sus compañeros, sus amigos más leales, sus hombres más leales, sus guerreros, y estaban escapando del rey Saúl y de los ejércitos del rey Saúl que querían matarlos. Entonces ellos se encontraron en grandes problemas porque eran inferiores en fuerzas y llevaban mucho tiempo escapando. Estaban cansados, estaban sedientos, estaban hambrientos y según este relato, a punto de morir, estaban en gran necesidad, así que estaban débiles. Y Jesús dice en el siguiente versículo, David entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y hasta los compartió con sus acompañantes. En aquel tiempo, Abiatar era el sumo sacerdote, dice Jesús en el verso 26. Entonces David y sus compañeros comieron del pan consagrado. Esto está, les repito, en Primera de Samuel. Y es verdad, ellos llegaron a este lugar que era el santuario donde se adoraba a Dios. Y en el santuario, en el lugar santo, se tenía una mesa preparada. Y en esa mesa, si recuerdan nuestros sermones del libro de Levítico, ahí se detalla, todo esto está bien detallado. En la mesa, en el lugar santo, se tenía que tener, valga la redundancia, 12 hogazas de pan. Cada uno de estos panes representaba cada una de las 12 tribus de Israel. Entonces estaban las 12 hogazas acomodadas en dos pilas de 6 panes acá, 6 panes acá, en la mesa. Y ese lugar y todo lo que estaba ahí era reservado únicamente para los sacerdotes. Solo los sacerdotes podían entrar a ministrar a Dios ahí. Ese pan estaba dedicado a Dios, le pertenecía a Dios. Y los sacerdotes lo comían en un acto ritual que representaba la comunión de Dios con cada una de las 12 tribus. El perdón de Dios sobre cada una de las 12 tribus. Y los sacerdotes comían ese pan delante de Dios en representación a las 12 tribus. Era una tarea muy importante y por lo tanto específicamente regulada por la ley de Dios. Nadie más podía comer ese pan. Ese rito se realizaba una vez a la semana. Cada sábado se traían hogazas frescas de pan al santuario. Entonces se ponían las hogazas nuevas, los panes frescos, y en ese momento los sacerdotes comían los panes viejos que habían estado toda la semana ahí, como una muestra de arrepentimiento y de perdón delante de Dios. Eso está claramente detallado en Éxodo 25, en Levítico 24. Entonces aquí viene lo espectacular de la historia. David vino y comió de esos panes, algo que era contrario a la ley de Dios, pero Dios no le condenó por hacer eso. ¿Por qué? Claramente los fariseos no sabían. Ellos no pudieron responder la pregunta de Jesús. O nunca lo habían entendido o nadie se los había explicado. Y este es el verdadero problema con la religiosidad, queridos hermanos. No es que no tengamos la Biblia o no la leemos, sino que muchas veces somos incapaces, nuestro propio pecado, nuestras propias ideas preconcebidas nos llevan a malinterpretar la palabra de Dios. ¿Por qué Dios no condenó a David por quebrantar una ley que él mismo había ordenado? Porque había una ley de Dios que era superior a la ley de no comer este pan ritual. La ley de Dios que era superior a esta ley de no comer el pan ritual era la ley del amor y la compasión. Para Dios siempre la vida de un ser humano es superior a cualquier observancia religiosa.
Y eso lo encontramos desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. David y sus compañeros estaban en gran necesidad. Sus vidas estaban, sus cuerpos estaban hambrientos. Ellos estaban débiles. Así que técnicamente quebrantaron una ley de Dios, pero se refugiaron en una ley superior, en la ley de misericordia, en la ley que enseña de preservar la vida, la salud del débil, del afligido. La necesidad humana es una ley superior al ritualismo religioso. No lo olvidemos, porque esto es muy importante. Y ya te voy a decir por qué un poquito más adelante. Pero antes, quiero abrir un paréntesis. Hay un tema aquí que no quiero dejar pasar, porque puede que algunos de ustedes se den cuenta o escuchen alguna crítica o algún comentario acerca del verso 26 de nuestra lectura de hoy. Porque hay un detalle ahí. En el verso 26 de nuestra lectura de hoy, Jesús dice que David comió los panes consagrados cuando Abiatar era el sumo sacerdote. Mira tu Biblia. Ahora, si tú lees la historia en Primera de Samuel, ahí leemos que el sumo sacerdote era Ahimelech, el papá de Abiatar. Entonces algunos dicen, esta es una prueba de que la Biblia está equivocada, que Jesús se equivocó, aquí hay un error porque Samuel dice que era Ahimelech y no Abiatar, y Jesús dijo que era Abiatar. Por eso que quiero comentar un poco esto, si es que te encuentras con esta crítica. No es un gran problema, no es así como lo quieren proponer los detractores. Ahimelech, el papá de Abiatar, es obviamente quien le da los panes a David. Eso está muy claro en el relato de Primera de Samuel. Pero no cabe duda de que Abiatar, su hijo, ya estaba con vida en ese tiempo. Y probablemente también presente, porque de hecho después el rey Saúl manda a matar a Ahimelech y Abiatar es el que logra escapar y luego se encuentra con David y David protegió a Abiatar porque obviamente se sintió mal porque por su culpa el rey Saúl mató al sumo sacerdote Ahimelech. Entonces, en los tiempos de Jesús, Abiatar era el personaje histórico más conocido. Y hay una gran probabilidad de que Abiatar sí estaba presente ahí cuando David se comió los panes. Entonces Jesús se refiere a él como sumo sacerdote en ese sentido, que él estaba presente y él llegó a ser el sumo sacerdote más conocido. Y además que esta frase que dice Jesús también se puede traducir de esta manera: el que era sumo sacerdote, perdón, el que será sumo sacerdote. Jesús bien pudo haber dicho que David comió con Abiatar, quien iba a ser el sumo sacerdote. Así que no hay contradicción en la Biblia. Eso por si te encuentras con esa crítica. Cierro paréntesis. Seguimos ahora con el tema principal. El verso 27, Jesús añade una conclusión. Este es el punto central. Y con esto quiero que te quedes. Él ya demostró con este ejemplo de David que la ley de Dios estaba diseñada y fue escrita para el beneficio del ser humano, para ayudarnos, para ser una guía, para conducir nuestra vida hacia lo que es correcto, a la moral de Dios, a la práctica de adoración correcta. Pero nunca la ley fue escrita como algo superior sobre la vida del ser humano. Y eso es lo que Jesús dice en el verso 27 y 28. El día de reposo se hizo por causa del género humano, por causa del hombre, dice ahí literalmente Jesús, y no el género humano por causa del día de reposo. De modo que el Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo. El sábado y la ley de respetar el sábado no se creó porque el sábado era especial, porque había algo mágico, espiritual, o porque a Dios de alguna manera mística quería que algo especial suceda el sábado, que había algo valioso. El sábado, la ley de reposo, fue simplemente un acto de misericordia de Dios para darnos un día para descansar. Punto. Ese es el propósito del día de reposo. Se creó para el bienestar humano, para darnos un día de descanso, para que los jefes, los amos, no obliguen a los trabajadores a trabajar todos los días de la semana. Y es a partir de esta ley de compasión, de misericordia de Dios que se ha estructurado hasta nuestros días, que cuán importante es para el ser humano que tenga un día de descanso en la semana.
Entonces, el día de reposo era un regalo de Dios para nosotros. El propósito del día de reposo, del día sábado, nunca fue poner en nosotros una mochila pesada, una condena de que si no cumplimos con esta ley, si no apartamos el sábado, no estamos haciendo algo bueno. Nunca. El día de reposo fue simplemente para darnos descanso y proveernos, escucha bien, un día para adorar a Dios. Por eso es tan triste y malo ver que todavía hoy hay muchos grupos que se llaman cristianos que siguen poniendo el mismo énfasis de los fariseos en el sábado. Iglesias como los adventistas o sabatistas. Y hay otros grupos, iglesias o individuos que caen en esta religiosidad, no necesariamente con el día sábado, sino con tantas otras cosas. Y ponen cargas y mochilas que nunca, ni desde el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento, fue ese su propósito. Si trabajaban en el día de reposo. Ahora, en el Antiguo Testamento, obviamente, Dios utiliza este lenguaje fuerte, ¿sí? Ya lo leímos, y ustedes escucharon en Éxodo, dice, si alguien quebranta el día de reposo, será condenado a muerte. Era algo muy fuerte, pero el propósito es que realmente Dios quería educarnos, porque había una fuerte tentación por el egoísmo y el querer acumular y ganar, ganar, ganar. La gente trabajaba sin parar. Esa era la forma en cómo se vivía en la antigüedad. El propósito, y que no es muy diferente a nuestros días, ¿no es cierto? Si podemos ganar más plata y podemos matarnos, muchos de nosotros podemos caer en esa tentación de seguir trabajando si esto nos da beneficios materiales. Por eso es que Dios fue al comienzo tan estricto en esta ley, pero luego vemos con el ejemplo de David, con el ejemplo de Jesús y los discípulos, que nunca es el propósito realmente ser tan legalistas. De hecho, en la misma ley, Dios da muchas excepciones. El día de reposo no es tan importante. Y de hecho, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, él va a decir, no dejen que nadie los condene por no guardar días de reposo. No hay condenación. Ya no hay necesidad de estar condenados por eso. Y es así que tenemos que tener mucho cuidado con estas actitudes de algunos y también de nosotros, de elevar algunas cosas como demasiado sagradas, demasiado importantes, pero en el sentido de que si no hago esto, Dios no me va a querer, no me va a aprobar, no me va a mirar. Si no hago esto, estoy rompiendo algo, estoy destrozando mi relación con Dios. Soy más santo cuando hago esto, soy más cristiano. Queridos, tengamos mucho cuidado con esas tendencias religiosas, con la religiosidad que viene en esta forma de enseñanzas, de grupos, de sectas, de iglesias que están muy equivocadas, pero también con esta religiosidad que está en cada uno de nosotros, que busca imponer una mochila, una carga. Yo me he dado cuenta en mi propia vida cuántas veces yo he puesto una mochila pesada en mí mismo o en mi esposo o en mis hijos y con lenguaje y con cosas que son verdaderas, como lo siguiente, tienes que orar, tienes que leer la Biblia todos los días. Y es verdad, es una responsabilidad de todo cristiano, tienes que predicar el Evangelio. Pero ojo, cuando nuestro énfasis se convierte en una mochila pesada, que si no lo haces, estás mal, no eres cristiano, Dios no está cerca tuyo. Eso es peligroso. Eso es precisamente lo que estaban haciendo los fariseos y eso es lo que Jesús condenó. El evangelio no se trata de una serie de leyes o reglamentos, sino que se trata del amor de Dios, de la relación con Dios. Y es a partir de ese amor, a partir de esa relación que nosotros obedecemos las leyes de Dios. Pero hay una gran diferencia. No obedecemos los mandamientos para tener una relación con Dios, para ser aceptados con Dios, para entrar al reino de Dios. Es al revés. Somos aceptados. Dios nos llama primero a su reino por gracia, sin merecerlo. Y una vez que entramos a esta relación inmerecida, es que nuestras vidas se van ajustando, vamos aprendiendo, vamos amoldando nuestro vivir, nuestras vidas a su ley, a su forma de vivir, a pensar como Él piensa, a amar lo que Él ama y a odiar lo que Él odia. Imagínalo de esta manera. Imagina una pareja de novios. Imagina una pareja de novios. Él es vegetariano.
Lo ha sido por muchos años, por principios, por gusto, por salud, por decisión propia, 100% vegetariano. Ella es carnívora, siempre lo ha sido. Le encantan las carnes, los asados, y ella ama la carne. Entonces, en esta relación se enamoraron, están pololeando, están noviando. Entonces, imagina que ella le pone una regla a él, una condición, de que si quiere avanzar en su relación, si quiere casarse con ella, si él realmente le ama, debe probarlo. ¿Cómo? Comiendo carne. Entonces él sigue esta condición, porque quiere casarse. Él sigue odiando la carne, no, él sigue siendo vegetariano, pero como quiere tanto casarse, acepta este requisito y se obliga, con asco, con repulsión, y se obliga a comer carne. Y se casan. ¿Cuánto tiempo le das a ese matrimonio? Su decisión de casarse se basó en una mentira, en algo falso. Uno exteriormente podría decir, wow, miren ese novio, cuánto la ama, dejó de ser vegetariano por ella. Pero él nunca realmente cambió. Él simplemente abrazó un requisito porque quería obtener algo. Él nunca pasó a amar la carne como ella. Solamente se obligó a comer, a tragar algo, porque quería lograr un objetivo. Ahora imagina el mismo caso. El mismo caso. Retrocedamos en el tiempo, son los mismos novios, solo que ahora los dos son honestos el uno con el otro. Ninguno le impone una exigencia al otro. Él no le obliga a ella a ser vegetariana, ella no le obliga a él a ser carnívoro. Su amor es incondicional. Ellos se conocen y se casan así. ¿Cuánto le das a ese matrimonio? Esa relación tiene muchísimas más posibilidades de prosperar y de ser felices. De hecho, con el tiempo, no me sorprendería para nada que ella terminase siendo vegetariana o él carnívoro, porque la vida matrimonial lo cambia a uno. De hecho, conozco un matrimonio así. Los dos cambiaron, pero no porque alguien les haya obligado, nadie porque les haya metido el vegetarianismo o el carnivorismo, eh, por la boca los haya obligado, sino que con el tiempo, con el compartir, con el aprender, dejan de ser dos individuos y llegan a ser, como dice la Biblia, una sola carne, con nuevos hábitos, con nueva forma de ver la vida, con nuevos gustos, con todo. Eso es el matrimonio te cambia. Y es muy probable que en este ejemplo él deje de ser vegetariano y coma carne por amor a ella, pero ya no es una mochila pesada para él. O quizás al revés, ella deje de ser carnívora y sea vegetariana. El punto es que el matrimonio, el amor, puede cambiar a alguien. Y en ese sentido también, esa ha sido mi experiencia con Carlita. Por amor, vemos ahora que luego de tantos años juntos, casados, hemos cambiado muchísimo. Yo he cambiado muchísimo. Ella ha cambiado muchísimo, pero los cambios se dieron por la convivencia, por conocernos más, por conocernos mejor, por amarnos más, por amarnos mejor. Uno va cediendo, uno va aprendiendo, uno va dejando atrás cosas y va adquiriendo nuevas costumbres, nuevos hábitos, hasta mañas vamos adquiriendo, pero no porque el otro te obligue, no porque sea un requisito, sino porque uno quiere hacerlo. A veces ni siquiera uno se da cuenta de cuánto ha cambiado hasta que hace un alto y dice, mira para atrás y dice, wow, he cambiado mucho. Mi matrimonio me cambió. Y no es porque alguien te obligó a hacerlo. El amor te lleva a cambiar. Es una obligación, si quieres llamarla, pero una obligación grata, porque nace del amor. Así es el verdadero cristianismo. Así es el verdadero cristianismo. Jesús dijo que su autoridad como el Hijo del Hombre, como el verdadero mediador entre Dios y los hombres, es superior. Él ejerce esa autoridad a partir del amor, no a través de tradiciones y actos religiosos. Por eso es que Pablo puede decir, ya no importan los días sábados, porque ya no se trata de eso. El cuarto mandamiento de guardar el sábado se había convertido en una obligación. Jesús es más importante que el sábado. Jesús es más importante que la religión. Entrar en una relación de amor y misericordia con Él es lo que te va a cambiar, lo que te va a transformar en un hombre, en una mujer que obedece las leyes de Dios. Él dijo que Él es el Señor del sábado. ¿Por qué amar el sábado? Ama a Jesús.
¿Por qué amar la religión? Ama a aquel que está por encima de la religión. ¿Por qué buscar honrar el sábado? Honra a Jesús. ¿Por qué vivir una relación vacía, inexistente, que proviene de una religiosidad pesada y cargosa? Vive en una relación poderosa, fructífera y plena que proviene de la gracia y la compasión del Hijo de Dios. Queridos, es muy importante. En estos días de gran necesidad, de tanta confusión, con tantas pruebas y dolores que tenemos que atravesar, es muy importante que podamos desarrollar esta confianza de que somos amados, somos aceptados. Sabes que precisamente en estos días muchos de ustedes van a sentir dudas si Dios me ama, dudas si realmente estoy cumpliendo lo que Dios me ha ordenado hacer. He escuchado ya de muchos cristianos que han dicho que el COVID y esta crisis es un castigo porque ellos han fallado en cumplir los mandamientos de Dios. Dios es soberano y Él sabe si castigará o no, si esto es parte de su disciplina o no, pero el Evangelio no dice eso. El Evangelio dice claramente que Dios nos amó y nos ama por gracia, por gracia. Entonces, si nos toca enfrentar sufrimientos o dificultades, la tentación de pensar que esto viene porque yo hice algo malo o porque eh, quizás he roto un mandamiento. Yo creo que sí debemos analizar nuestras vidas si hay pecado en nosotros, pero nunca dudes del amor de Dios. Nunca dudes de que Dios es misericordioso, de que Él se cuida de ti, Él te cuida a ti. Por lo tanto, no seamos religiosos cuando vemos a otros y tampoco cuando nos vemos a nosotros mismos. Es solo por gracia que podemos perseverar. Así que elevemos nuestros corazones para adorar y agradecer por tan grande amor. Llenemos nuestros corazones de esperanza, la esperanza que nos da el Señor del sábado, el Señor de la creación, el Señor Jesucristo. Te invito a orar. Oh Dios de misericordia, tú que has derramado tu amor en Cristo Jesús, tú que eres el Dios de gracia y compasión, te pedimos que renueves nuestra confianza en ti, que así como tú protegiste a tus discípulos al mismo tiempo que nunca quebrantaste una sola ley, hoy día nos puedes proteger a nosotros que hemos quebrantado quizás todas las leyes. Gracias, Señor, porque no se trata de nuestra justicia, nuestra observancia a la ley, sino de la justicia y la perfección de Cristo. Y gracias porque el verdadero evangelio no es una mochila, no es un peso, no es una carga de tradiciones, de reglas que tenemos que cumplir para ser aceptados, amados o perdonados, sino que el evangelio es un evangelio de gracia que nos habla y nos enseña del amor, el perdón y la misericordia de Dios cuando no lo merecemos, y luego nos va transformando, nos va enseñando para que podamos cumplir sus mandamientos, sus leyes por amor. El gran poder del evangelio está en el amor de Dios por nosotros. Gracias te damos porque ese amor es eterno y porque está seguro para nosotros en Cristo Jesús. En el nombre de tu Hijo. Amén.